Hola, hola a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy en este nuevo Ipsos Talk. La pandemia sin duda ha impactado directamente nuestros negocios y nos obliga a revisar distintos aspectos, como por ejemplo la experiencia de omnicanalidad que están teniendo nuestros clientes. Los viajes de cliente vienen cambiando y tenemos que ir anticipando los nuevos ajustes. Por eso el panel de hoy está conformado por expertos Ipsos dedicados al tema. Jorge López nos acompaña hoy, Country Manager de Ipsos, con un amplio background en experiencia de clientes. Nicolás Fritti, líder de Customer Experience y el área de Channel Performance en Ipsos para Latinoamérica. Y Francisco Acuña, nuestro líder de CX en Ipsos Chile. Antes de comenzar, recordarles que si quieren ir dejando preguntas, pueden hacerlo al costado derecho de la pantalla. Vamos a intentar contestarlas antes de terminar, o de lo contrario, vamos a responderlas al correo personal que registraron inicialmente. La presentación de Nicolás incluye un espacio de interacción con ustedes, por lo que les sugiero descargar la aplicación Mentimeter en Google o App Store. En honor al tiempo, los dejo entonces con Jorge López. Adelante, Jorge. Gracias Carolina. Bueno, yo voy a tomar unos minutos simplemente para hacer una introducción. Creo que es bueno siempre mirar el camino que vamos recorriendo en este último año y revisar también algunas señales del corto plazo que van a servir para poner en contexto las mismas presentaciones que vienen a continuación de Nicolás y de Francisco. Quizás lo primero es señalar que efectivamente venimos saliendo de un annus terribilis, como fue el 2020, calificado por The Time, como el peor año de nuestra historia. Es un artículo bien interesante, porque bueno, sin duda fue, además del peor año, el peor año que vivimos en común. Las preocupaciones sociales, la seguridad pública, los riesgos sanitarios fueron alternando su relevancia desde enero del 2020 hasta el mismo abril recién pasado o hasta mayo, que voy a mostrar una lámina a continuación respecto de las pasadas semanas. Y en esto fuimos alternando desde los temas de pobreza e iniquidad a comienzos del 2020 como consecuencia de la crisis previa, hasta la entrada fuerte en los primeros meses del año, febrero, marzo ya del 2020, con las preocupaciones intensas del coronavirus, que en la medida que se fue generando este proceso de adaptación, fueron bajando en prioridad en el tiempo, retomándose de nuevo los temas sociales que están moviendo y conmoviendo al país, y luego, hacia inicio de este año, fuertemente se han instalado los temas asociados al crimen y la delincuencia. Buena parte de estos elementos de crimen y delincuencia vinculados con lo que estamos viendo en la zona sur, y eso sumado a la violencia urbana registrada en general en región metropolitana, por lo menos en el mayor impacto que recibimos a través de la prensa y las noticias. Y luego ya con este golpe de la siguiente ola del coronavirus en abril, el coronavirus nuevamente se vuelve a instalar por arriba de las preocupaciones respecto de la seguridad pública, la seguridad ciudadana, instalándose nuevamente con una preocupación fuerte, y probablemente va a seguir así ahora, mirando los resultados que estamos teniendo a la fecha, que anticiparon bastante lo que ya se venía prediciendo por los canales no oficiales. En mayo la incertidumbre sigue muy presente. Nuestras mediciones internacionales, que toman 30 economías en distintos continentes, Asia, Pacífico, Europa, Estados Unidos, Latinoamérica, muestran que en general el pesimismo está más fuertemente instalado en nuestro país que la mayor parte de estos 30 países que se miden, teniendo una percepción de que el país se mueve por un mal camino en un 77% de los entrevistados, siendo también ese valor a nivel global alto, pero un 65%. Son 12 puntos menos. Lo mismo que el grupo de entrevistados que responde que el país se mueve en una buena dirección. En nuestro caso, Chile alcanza el 23% y es un 35% en el promedio global. Esos mismos 12 puntos de mayor optimismo afuera que en nuestro país. Si uno mira a mayo, porque si lo hubiéramos mirado a abril, Chile está ubicado solo por arriba
de Turquía, que era el país que estaba, creo, al final el mes pasado, ahora está también en una posición muy atrás en esta percepción de futuro, por decirlo así, de bueno o mal camino. Sin embargo, no debiera decirlo porque dicen que mal de mucho, consuelo de tontos, pero bueno, al menos vemos que en la región somos el país que está por arriba de la percepción que entregan los brasileños, los argentinos, los peruanos, los colombianos, países todos que se instalaron por debajo en las curvas de apreciación de cómo están cambiando las cosas en su país. De manera que estamos viviendo una terrible oleada de pesimismo, digámoslo de esta manera, que viene impulsado no solamente por los temas sanitarios, sino por los temas de violencia, como por ejemplo lo que estamos viendo en Perú y en Colombia muy recientemente. Respecto de este camino en que perciben los chilenos que vamos, ustedes pueden ver ahí las curvas del Global Advisor que están medidas desde mayo del 2018 y ustedes pueden darse cuenta que nuestro estudio anticipaba claramente que había una percepción creciente de ir encaminados en una mala ruta. Esa tendencia desde mayo del 2018 hasta mayo del 2019, que termina dando un salto en el mes de octubre del 2019, no fue un punto de discontinuidad en la curva, porque ustedes pueden ver que efectivamente ya desde abril-mayo del 2018, la curva de percepción que el país no iba bien, crecía hasta ese salto de discontinuidad fuerte que viene en octubre del 2019 y que se mantiene esta percepción durante varios meses hasta que después ya en noviembre, cuando se llega a este acuerdo social para dar paso a una constitución y a una votación en que podamos ponernos de acuerdo respecto de cómo este país debe mirar hacia el futuro, se reducen los niveles de esta percepción pesimista, cayendo a los niveles precrisis, como pueden ver en la curva que se muestra en el gráfico, en la línea azul. Y hemos estado entonces ahí regresando a valores altos, combinación de todos los factores que yo mostraba antes como causas de la percepción pesimista de las cosas. Bueno, este indicador se abre en varios subíndices que solamente los voy a comentar muy rápido, pero por ejemplo el crimen y la violencia, fíjense ustedes en la evolución que ha tenido, una evolución que venía alta en el 2018 y que fue disminuyendo en la medida que efectivamente los temas sociales se fueron poniendo por delante, pero que nuevamente en este año en particular y desde fines probablemente, yo diría febrero, marzo, viene nuevamente creciendo fuertemente hasta alcanzar los valores tan altos que se ven hoy día. Y sin duda, todo este comienzo de año ha sido un comienzo de año marcado por elementos de violencia e inseguridad, tanto ciudadana como la generada en el sur de Chile. Si ustedes miran a continuación los temas de pobreza y desigualdad que se pegan el salto fuerte a propósito de la crisis de octubre y que se mantienen arriba, vienen disminuyendo, cruzándose con los temas de violencia, pero disminuyendo en función del proceso constitucional, de cambio constitucional en que nos embarcamos. COVID, que partió con las preocupaciones muy altas y intensas a comienzo del año pasado, fue decreciendo en la medida que vino el proceso de adaptación hasta llegar a los valores más bajos en el momento que se abrió esta ventana que permitió que los chilenos pensaran que recuperábamos cierta normalidad, que podíamos tomar vacaciones, que podíamos tener un enero y un febrero que se abría con sol en el cielo, pero que desgraciadamente la curva nuevamente se empina a propósito de la situación actual por todos conocida. En rojo se despliega la curva del desempleo, que se pegó un salto fuerte con los inicios de la pandemia, pero que ha venido disminuyendo, lo que muestra que de alguna manera los chilenos sienten que por un lado hay una recuperación económica
que les da cierta seguridad. Por otro lado, están las expectativas de que con las vacunas y ahora con los pases de movilidad se introduce alguna normalidad, pero el desempleo está volviendo a los valores, yo diría, históricos con que venía antes de la crisis social y de la pandemia. Esos son más o menos los valores que estamos viendo recientemente en las últimas semanas. Finalmente, los indicadores de corrupción, si ustedes se fijan, se mueven con alguna oscilación amplia en el periodo de la crisis social, pero luego vuelven más o menos al nivel histórico de percepción que ese factor tiene dentro del país. Eso es más o menos lo que compone esta realidad del buen y mal camino que yo describía antes y que finalmente nos instala en este modo raro que está Chile hoy día, como una gran parte de los países en donde todavía se ve con incertidumbre un retorno a la nueva normalidad, porque definitivamente no vamos a volver a lo que era la forma de vida prepandemia, no en un plazo de algunos años, sin duda. En la percepción de lo económico, el Overall Consumer Confidence Index que estamos publicando y que fue publicado recientemente esta semana, ayer o antes de ayer, en el Diario Financiero, como en los meses anteriores venía siendo publicado, está mostrando lo que yo anticipaba, que efectivamente hay un crecimiento de casi 10 puntos por sobre el mismo mes del año pasado, mayo 2020, en la confianza de la recuperación de la economía. Pero ese crecimiento de 10 puntos respecto de mayo del año pasado sigue estando 9 puntos, 8,8 puntos por debajo del mismo valor en octubre del 2019. Eso hace, en definitiva, que la mirada hacia adelante de cómo viene la recuperación, de cómo viene recuperar los espacios de libertad que la gente está esperando. Ustedes han visto el efecto que ha tenido el pase de movilidad sobre el interés en la vacunación, es porque hay oportunidades de recuperar libertades, pero previo a eso, el retail, los comercios, las distintas industrias han adaptado fuertemente sus productos y servicios. No voy a abundar en temas que son sumamente conocidos para nosotros, pero quizás solamente fijar dos ideas: la fuerza con que el stream shopping se ha instalado, aplicaciones desarrolladas que le permiten a uno probar virtualmente los productos, testearlos virtualmente, aproximarnos con mini exhibiciones para complementar la cercanía, la tangibilidad del producto. Ahí ha habido un desarrollo intenso sobre la base de la tecnología para acercar esta experiencia de los clientes con los productos y con los servicios. O los modelos de suscripción que se han ido incorporando en esta época, como el caso de modelos de refill para productos de repetición, productos de limpieza y todo, en que uno puede suscribir y le llega semanal, quincenal, mensualmente, los contenidos para que yo pueda rellenar los productos que tengo, y que son prácticas que partieron en las categorías de indulgencia, las suscripciones de chocolates, de licores, de vino, que yo podía recibir en mi casa, ahora se ha ampliado a más categorías y distintas categorías, como una manera de generar los vínculos permanentes en la compra online del cliente. Por otro lado, recientemente hemos estado viendo el desempeño, las conductas de cómo las personas se han parado frente a las marcas. Lo interesante es que han crecido las compras, no solamente de las marcas propias, que sí vienen creciendo. En los supermercados, crecientemente las marcas que instalan los propios supermercados en sus góndolas han tenido crecimientos fuertes, pero además ha habido un crecimiento significativo de las marcas premium. Por cierto, esos comportamientos no se dan en los mismos segmentos de clientes. Probablemente los segmentos más intermedios o medios bajos vienen fuertemente incorporando en su canasta las marcas propias. Lo hemos visto en algunos reportajes, nuestras cifras lo vienen mostrando, pero las marcas premium vienen creciendo en los segmentos más altos, en que el lujo sigue instalado con fuerza, y las marcas premium también. En general, estamos viviendo, los consumidores estamos viviendo algunas tensiones que están presentes en nuestro consumo actual, y que las tensiones que anteceden
a la apertura que todos esperamos. Estamos mucho ya más acostumbrados a soluciones inmediatas, simples, rápidas, porque ha aumentado el nivel de contacto, compra, uso a través de los medios y las plataformas digitales, a través de los distintos canales remotos que las empresas han puesto en servicio. Hemos verificado en carne propia la efectividad del delivery nacional o internacional. Al mismo tiempo, hemos dado mucha fuerza a aquellos productos vinculados con la salud, como una manera no solamente de recuperar el daño que el encierro va generando en cada uno de nosotros, sino que también fortalecernos, porque sabemos que debemos enfrentar los tiempos que vienen estando sanos, con buenas defensas. Las tensiones hoy día instaladas respecto de la transformación del consumo local, se está prefiriendo fuertemente las tiendas de cercanía, los locales atendidos por sus propios dueños, los locales cercanos inmediatamente a la zona donde estamos viviendo, y a ser instalados con un hábito de compra interesante, y hay una disposición de la gente a mantener esos hábitos de conducta en las encuestas que hemos hecho. Por lo tanto va a cambiar el mix de lo que compro cerca y de lo que compro en la cadena o en el gran supermercado. Y por supuesto también está instalada la mayor conexión entre el consumo y el autocuidado. ¿Ah? Esta combinación de austeridad y autocuidado, buscando una sensación de mayor autocontrol, no solamente en lo financiero, en lo económico, en la manera como manejo mis recursos, sino también la diferenciación entre lo suntuario y lo esencial. Esas son también conductas que se vienen instaladas, que ya las vemos recogidas incluso en la publicidad. Ustedes deben estar viendo un producto de una marca de jeans, Levi's, que llama a no comprar. Es asombroso ver una marca que dice estamos llenos de ropa, no compremos ropa, compremos poco pero compremos bueno, compremos poco pero que dure mucho tiempo, compremos menos, no compremos. Es impresionante, son transformaciones en que algunas marcas ya van liderando una transformación que ya viene instalada. Por lo tanto, lo que están haciendo es instalarse ahí en una zona que ya viene transformada para vincularse fuertemente a esos nuevos valores. En fin, nuestras cifras en general vienen mostrando que los consumidores ansían recuperar sus experiencias presenciales, las libertades de las que disfrutaban previo a este negro periodo. El uso, la recuperación del uso de los espacios, del contacto tangible con los productos, eso de todas maneras está presente, pero no va a volver a ser como antes. No solamente porque va a ser un regreso difícil, sin sonrisas visibles, con más distancia, con espacios muy controlados, con menos servicios, no solamente por eso, sino porque las personas en su mente ya vienen transformando o mirando con cierta distancia algunos hábitos que eran su historia y que hoy día definitivamente vienen cambiando. Entonces, preparar ese regreso al espacio físico, a las tiendas físicas, es tremendamente importante entenderlo, porque ese regreso es un regreso distinto. No es un copy-paste de lo que era, es otra cosa, y ese entendimiento es un poco el interés de esta presentación, y es lo que vamos profundizando en el par de intervenciones que vienen con Nicolás y con Francisco. Nicolás, te dejo el micrófono, yo me bajo inmediatamente. Gracias Jorge por la introducción, y gracias a todos por acompañarnos. Lo que yo quería hacer en los próximos minutos era poder comentarles un poco sobre esta idea de un poco lo que comentaba Jorge, ¿no? Esta transformación en cómo son nuestros viajes de cliente, y cómo seguramente hemos hablado muchísimo de todo el tema online en los últimos 12 meses desde que nos agarró la pandemia y las cuarentenas. Pero el punto que queremos hacer es que probablemente no todo es online. Y como decía Jorge recién, vamos a tener una presión por la gente que quiere salir, ¿no? La gente que quiere volver a reunirse, la gente que quiere volver
comillas, a estar aglomeradas, ¿no? Que es una cuestión tan natural. Entonces, en ese sentido, lo que nosotros hemos visto es que a nivel global el tema online se ha comido, digamos, la conversación. Un 43% a nivel global de las personas nos dicen que están comprando más de manera online que lo hacían previamente a la pandemia. Esto pasa, y es cierto, digamos, en todas las diferentes regiones, no es distinto acá en Chile, y en particular Chile ha sido uno de los países, digamos, que dentro de la región se ha mostrado, digamos, mucho más arriba en el ranking, como aquellos mercados donde el crecimiento del online ha sido muy fuerte. Pero así como vemos esto, tenemos la otra cara de la moneda, ¿no? Hay un 54% de las personas que dicen que están comprando también más en los pequeños locales, en esos locales que son atendidos por su propio dueño, que quedan cerca de sus casas. Cambia la forma de entender el retail, cambia la forma de acercarse, digamos, a las compras. Si nosotros pensamos esto y lo miramos de vuelta en todos los países, por ahí ustedes pueden encontrar a Chile un poquito más abajo que lo que hacían que lo que hacía a nivel global, pero de todas maneras viene creciendo esta tendencia. Viene creciendo la tendencia de comprar más cerca de tu casa y en estas pequeñas tiendas, ¿no? Estas pequeñas tiendas que te dan esa conveniencia. Nuestro Retail Think Tank, junto con KPMG en el Reino Unido, plantea que a partir de lo que vivimos en el 2020, lo que va a pasar ahora en el 2021 es una presión por clientes que quieren volver a tomar los espacios físicos que han tenido que abandonar. Y por lo mismo va a haber una presión respecto de las tiendas físicas por ser capaces de acomodar a este nuevo, digamos, consumidor o estas nuevas necesidades. Entonces, si bien hemos estado hablando mucho del viaje omnicanal y hemos hablado mucho de la digitalización y de la aceleración que esto ha traído, digamos, no tenemos que olvidarnos de que hay una parte importante de la experiencia de los clientes que pasa en la tienda física, que pasa en el contacto presencial. Empezamos a ver que en distintos mercados las tiendas físicas están como retomando, digamos, su nivel de importancia. Por ejemplo, Sephora en Estados Unidos está avisando que va a abrir 60 nuevas tiendas. Tiendas standalone, ¿no? Que dan a la calle. Y van a abrir 200 shopping shop dentro de otra cadena. Parece que este tema del shopping shop se va a volver una forma de poder resolver estas tiendas que por sí solas no van a tener la capacidad de atender al público, pero que se pueden ir instalando en estos grandes retailers. Lo está haciendo Apple, y en una noticia que salió recién esta semana, decía que Google, que viene de todo el mundo digital, va a abrir su primera tienda física. Es decir, incluso los gigantes digital se están moviendo al negocio físico. Entonces, queríamos comentar como 3 claves que nos parecen importantes en este momento, ¿no? Lo primero es la importancia de la experiencia de los clientes, ¿eh? Lo que nosotros llamamos la economía de la experiencia y cómo tenemos que acercarnos a entender que todas estas experiencias van a ser significativas para poder mantener el contacto con los clientes. Lo segundo es cómo nos vamos a relacionar en un mundo en el que las mascarillas y las medidas de higiene se van a quedar por un tiempo razonablemente largo, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a mantener esa empatía, esa cercanía con el cliente que antes la hacíamos con una sonrisa y que hoy día la sonrisa queda tapada por la mascarilla? Y el tercer nivel es insistir en esta idea de que clientes que lo han pasado mal, digamos, con las cuarentenas, van a estar mucho más abiertos y expuestos a los temas más emocionales. Y que tenemos que entender que las experiencias no pueden ser solamente experiencias funcionales. Las emociones importan y tenemos que empezar a gestionarlas junto con los clientes. Déjenme darles un par de ideas, ¿no? De por qué la experiencia del cliente, por qué la experiencia del cliente en el punto de atención es muy importante. Lo que nosotros vemos es que los clientes no se arrancan, digamos, por esta idea, digamos, de la disrupción. Los clientes no tienen problemas con que les cambien los servicios. Lo que los clientes tienen problemas son con las experiencias que no cierran, las experiencias que no entregan lo que prometieron. Lo vemos de distintas formas. Los clientes nos dicen que están dispuestos a pagar más por aquellos servicios que tienen una mejor experiencia. Está lleno de compañías que antes tenían dificultades para poder entrar a los despachos, porque no sabían si los clientes iban a querer recibir o no, pagar o no por el despacho.
Hoy día los clientes están interesados en eso, están dispuestos a pagar por esa rapidez de tener el producto next day en la puerta de su casa, ¿no? Las compañías hoy día están siendo enfrentadas fuertemente al impacto de la experiencia de los clientes. Y el impacto de los clientes específicamente con la capacidad de cumplir con la promesa. Si nosotros empezamos a mirar esta idea de impacto, vemos que los clientes que tienen vínculo emocional con las compañías tienen un desarrollo de su lifetime value que es hasta 3 veces más grande que los clientes que simplemente dicen recomendar. Vemos que las compañías que invierten tiempo en gestionar experiencias de los clientes, compañías como Apple, que invierten los store managers 1 hora a la semana cerrando el loop con los clientes, es decir, tomando contacto con aquellos clientes que tuvieron dificultades, problemas con los productos, eso les significa a ellos un retorno que está en el orden de los 30 millones de dólares. Y hoy día las distintas empresas están viendo cómo pueden conectar sus indicadores, sus métricas de NPS, de satisfacción, para poder demostrar el impacto que esto tiene en las ventas, como por ejemplo el impacto que tiene la no intención de recomendar o la intención de recomendar en una aerolínea que hacía que los clientes quisieran seguir volviendo. Lo que sí está súper claro es que las malas experiencias son las que ahuyentan a los consumidores. Ahí es donde nosotros vemos las dificultades. En un mundo como el que estamos hoy día, nos damos cuenta que hay un grupo grande de clientes que se están convirtiendo como en esta idea como de los serial switchers. ¿Ah? ¿Cómo me evalúan a mí? Me pusieron un 9 y al del lado también le pusieron un 9. O sea, el servicio en todas partes es razonablemente bueno. Ok, ¿y por qué se van? ¿Qué hace que te quieran elegir a ti? ¿Ah? Si hay un 67% de los clientes que evalúan más o menos parecido a las distintas marcas y que se están moviendo entre una y otra por la que le ofrece el mejor servicio, por la que justamente en ese momento puede hacer la compra. Yo los invito a ustedes solamente a pensar cuando toman su app, los que tienen Corner Shop, por ejemplo, y tienen todas las distintas marcas disponibles. ¿En cuál compran? Compran en la que les entrega más rápido, en los próximos 30, en la que tiene espera de 90, o entran a la app del supermercado en específico y deciden comprar allá. ¿Comparan los tiempos? ¿Ah? ¿Cuál es la opción realmente que están tomando? Vemos que un porcentaje grande de los consumidores abandona esos servicios y no vuelve porque tuvieron transacciones quebradas, porque tuvieron malas experiencias. Y un 40% de los clientes nos dicen que van a dejar de comprar o que dejaron de comprar a las marcas cuando éstas no cumplen con lo que prometieron. La importancia de cumplir con la promesa es muy importante porque define cuánto prometo, pero luego cuánto tengo que cumplir. Y este es un problema que ocurre demasiado frecuente en la región. Si lo miramos en las distintas categorías a lo largo de toda la región, hay un porcentaje grande de clientes ahí marcados en naranjo que dice que su experiencia fue peor que lo que la promesa de marca establecía. Es decir, hoy día tenemos problemas no solamente con el cumplimiento de las expectativas del cliente, sino que además con que las promesas no calzan con lo que los clientes están esperando. Entonces, si nosotros estamos haciendo esta invitación para que los clientes vengan a las tiendas, estamos tratando de acercarnos del cumplimiento de las promesas, bueno, va a ser muy importante que podamos entender que hoy día esas experiencias cambiaron y que hoy día las experiencias están marcadas por distancia, están marcadas por plexiglass delante de los mostradores, están marcadas por el uso de las mascarillas, están marcadas por las filas que tenemos que hacer, que tienen distanciamiento, están marcadas por un cambio fundamental que ocurrió en las variables clásicas de construcción de cercanía. Yo pienso 5 años atrás, o 3 años atrás, en estos cuestionarios de cliente incógnito que nosotros hacemos para un montón de clientes, el tema de la empatía, de la sonrisa, de si generó contacto visual, son conductas habituales, estándares habituales que están dentro de los diferentes cuestionarios. Hoy día la sonrisa no se puede evaluar. Y no se puede evaluar no solo la de la persona que atiende, sino que tampoco se puede evaluar la del cliente. Porque hoy día vamos a estar viviendo en estos que llamamos como los masked moments, ¿no? Todas estas experiencias que se viven detrás de la mascarilla. Y lo que nos damos cuenta es que esto tiene un impacto importante en esta idea que les decía antes, ¿no? Esta idea de ser capaces de conectarse con los clientes más allá del puro vínculo emocional. Perdón, más allá del puro vínculo funcional, sino que conectarse con esta idea del vínculo emocional. Hicimos un estudio donde tratamos con clientes para entender cuáles emociones ellos podían reconocer o no reconocer utilizando con y sin mascarilla. Y las diferencias son significativas, ¿no?
La realidad es que los clientes tienen mucha dificultad para poder reconocer las diferentes emociones detrás de una mascarilla. Lamentablemente para nosotros hay una que sí la reconocen muy bien y tiene que ver con el enojo. El enojo no tiene diferencia en el reconocimiento con y sin mascarilla, pero todas las demás, sobre todo las que están en el lado positivo de la balanza, no son fácilmente reconocibles y generan una distancia para poder construir, digamos, este vínculo. Les preguntamos a los clientes, ¿cuál es el impacto específico que tiene el uso de la mascarilla, digamos, en tu relacionamiento? Una de las cosas claras, ¿no? No te escuchan bien, ¿ah? No te escuchan bien, es difícil entenderte. Evidentemente el personal está incómodo con las mascarillas, hace que el viaje de compra sea menos placentero. O sea, el uso de las mascarillas es algo que hoy día hay que gestionar. Hay que gestionarlo porque cuando les preguntamos, ¿y a usted qué le gustaría que pasara? ¿O cómo podríamos sopesar el impacto que tienen las mascarillas? Aparecían varias cosas. Uno, hablar más fuerte. Entonces, hablar más fuerte es como difícil, ¿no? Es un poco tricky porque ¿cuánto más fuerte sin que el cliente sienta que le estoy gritando? ¿Cómo manejamos eso? Probablemente tenemos que hacer un mucho mejor trabajo en el uso de la señalética, en el uso de la información para moverse dentro de una tienda, para encontrar los productos, para poder atenderme hoy día, digamos, con menos elementos que están ahí. Probablemente nuestro personal tiene que ser más paciente, tiene que tomarse un tiempo más largo, las transacciones quizás van a ser un poquito más largas. ¿Ah? Quizás hay que hablar un poco más lento. La cadencia de hablar es una cosa difícil para nosotros los chilenos, ¿no? Y otro tipo de cosas como bajar el volumen de la tienda. Quizás teníamos música, bueno, si estamos con mascarilla, nosotros, los clientes, todos, quizás lo que tenemos que hacer es incluso bajar el volumen de la música para poder hacer que la comunicación sea más fluida. Entonces, les dejo algunas claves, ¿no? De cosas que fuimos recuperando. Uno, el lenguaje corporal. ¿Ah? Tenemos que incorporar más elementos de lenguaje corporal. Probablemente muchos de ustedes siempre tienen ese recuerdo de la gente de los aviones, ¿no? Los asistentes que te van diciendo dónde están las salidas. Vamos a tener que incorporar más lenguaje corporal en nuestras comunicaciones. El contacto visual como una forma de reemplazar esa cercanía que producía la sonrisa, ¿no? Hoy día nosotros andamos con los teléfonos para arriba y para abajo. Son terribles los teléfonos para generar contacto, ¿no? ¿Por qué? Porque uno va mirando para abajo, estás con el cajero, miras para abajo, él te habla, tú tienes la mascarilla, no tomaste atención, hay un plástico al frente. Quizás tenemos que trabajar más el contacto visual. Los sonidos, el volumen de la voz, hablar más lento, como les decía, bajar la música. Y todos los elementos que tienen que ver con el medio ambiente, ¿no? La forma en la que podemos traer todos esos elementos visuales, póster, señalética en el suelo y distintos elementos que hagan que el viaje del cliente sea más fácil, van a ser de todas maneras bienvenidos. Y tenemos que traer esto porque tenemos que empezar a diseñar el viaje desde una forma que conecte con los problemas que tienen hoy día los seres humanos, ¿no? No podemos seguir pensando el viaje como este viaje súper funcional, como minimizar la ruta de compra, como que le pongo los productos más fáciles para que los pueda tomar. No solamente eso. Hay otros elementos que también son importantes en el vínculo de la construcción de una relación de largo plazo. Y ese es un lado que típicamente nosotros obviamos cuando estamos pensando en el diseño de la experiencia de los clientes. Todo nuestro research muestra que al final del día se establece una especie de pirámide, ¿no? Hay clientes que están insatisfechos, hay clientes que están funcionalmente satisfechos con nosotros, con la competencia. Evidentemente, su preferencia, su NPS, su intención de continuar es más alta que en los clientes insatisfechos, pero eso tiene un techo. Y eso tiene un techo porque la satisfacción funcional llega a un nivel y después ya no da más. Lo que da más es tener un vínculo emocional. Cuando uno tiene, además de satisfacción funcional, uno genera el vínculo emocional, ahí es cuando los indicadores realmente se diferencian de los estadios anteriores. Y lo que nosotros vemos es que específicamente en el retail hay algo así como 2/3 de los clientes en los cuales no se alcanza a obtener, digamos, ese vínculo emocional. Hay mucha satisfacción funcional, cumplir las necesidades, que es confiable, ¿no es cierto? Que se cumplen con las expectativas, pero hay poco perdón, hay poco attachment, hay poca capacidad de generar esa cercanía que va más allá. Y a mí me gusta mucho esa idea del perdón, ¿no?
¿Cuáles son esas marcas con las cuales yo estoy dispuesto a perdonar? Cuando se equivocan, tiene un error, le doy otra oportunidad. Y no digo, ya está, nunca más, lo cierro y nunca más vine para acá. Cuando pensamos en eso, la clave es entender que cuando nosotros queremos construir vínculo emocional, no podemos pensar en los atributos tradicionales. Tenemos que pensar específicamente en cuáles son esos drivers de vínculo relacional. ¿Ah? Y en una publicación que hicimos hace poco, que incluye también resultados de Chile y de toda Latinoamérica, presentamos lo que nosotros llamamos las fuerzas del Customer Experience, que hablan básicamente de 6 temas, ¿no? Del trato justo, esta idea de que las transacciones tienen que ponerse en un nivel justo entre el cliente y la compañía, la idea del estatus, hacer que los clientes sientan que son valorados y que son dignos, digamos, de tener un trato especial, la certeza, cómo hacemos que los clientes sientan que la compañía es transparente, que ocurre como tiene que ocurrir la experiencia, la idea de pertenencia, de hacer que los clientes se sientan parte de algo que va más allá, el control, ¿no es cierto?, que los clientes tengan de vuelta ese control, probablemente control que perdieron en muchas categorías a partir, digamos, de la pandemia y las cuarentenas, y toda la idea de hacerle la vida más fácil a los clientes, darle un sentido de libertad, no sé, permitirles que tengan un cierto disfrute. Cuando nosotros miramos estas fuerzas y las miramos específicamente en el retail y las miramos acá en Latinoamérica, nos damos cuenta de algo que es súper interesante. Y es que la fuerza es el elemento que construye más vínculo emocional o que destruye más vínculo emocional, porque aquí en el rojo mostramos las barreras de vínculo emocional y en el verde los drivers, ¿no es cierto?, de vínculo emocional. El más fuerte de ellos es el trato justo. ¿Ah? Cuando hay ausencia de trato justo, inmediatamente los clientes castigan, abandonan y los indicadores bajan. Por el otro lado, cuando los ponemos en sentido de control, cuando les damos esa capacidad, digamos, de tomar las decisiones cuando ellas las quieren tomar, ese hoy día el elemento que genera mayor capacidad de construir un vínculo emocional. Es interesante mirarlo de esta forma. Yo les quería mostrar un ejemplo. Este es un ejemplo de otra categoría, pero es interesante todo lo que pasó en el momento, por ejemplo, en el que se paró el fútbol, ¿no? Ya estaban estos clientes que tenían contratada la liga, que tenían contratado todos los canales premium, seguían pagando y no había nada que ver, digamos, porque estaban todos los productos, todos los partidos estaban cancelados. Entonces, ¿cómo no hace trato justo? Bueno, los clientes, en este caso, se les devolvió, digamos, su importe por haber pagado por un servicio que hoy día no estaba disponible. Entonces, hay cosas que se pueden hacer, hay flexibilidad, hay políticas que son coherentes para no comprar, hay que ser honesto, hay que tener empatía. Yo esperaba por lo menos que mi compañía de seguro me llamara para decirme algo parecido, dado que el auto estuvo parado como 2 meses sin moverse, al final tuve que terminar comprando una batería, pero básicamente no anduvo ningún kilómetro. Entonces, la prima se pagó, el auto estuvo ahí, corrió muy bajo riesgo. Quizás podría haber habido alguna respuesta en ese lugar. Entonces, lo que queríamos hacer acá era invitarlos a ustedes a que nos ayudaran a decodificar rápidamente algunas de estas cosas, ¿no? ¿Qué es lo que para ustedes sería el trato justo en el retail? Si tuvieran que pensar en trato justo en el retail, si ustedes entran a www.menti.com y usan este código, el 8460-4822, pueden entrar y pueden contestar o simplemente aquí escanean, digamos, el código QR. Entonces la pregunta es, si ustedes tuvieran que resumir, digamos, qué es trato justo, cómo decodificaríamos el trato justo, digamos, en el retail, ¿ah? ¿Qué es lo que estamos esperando que pase para poder evaluarlo, digamos, de una manera positiva? Es lo que nosotros queríamos abrir, digamos, en este momento, para poder darle una idea, digamos, por dónde viene esa evaluación. Tenemos un montón de respuestas, contestaron súper rápido, gracias por eso, ahí hay 41 respuestas ya. Y miren, aparece rápido todo el tema precio. Precios justos, respetar los precios, devolver el dinero, ¿no es cierto? Probablemente aquí hay un tema, una oportunidad para los retail respecto de qué es lo que pasa con todo el proceso, digamos, de devoluciones, de pagos, políticas. Si miramos ahí las otras cosas que aparecen alrededor, aparecen una serie de puntos que son interesantes. Quizás podemos volver al final de la presentación y tocamos base y vemos qué otras cosas fueron contestando, pero gracias por eso.
Para ir cerrando la presentación, quería dejarles algunas claves respecto de, bueno, de qué es lo que tenemos que hacer. Hoy día, lo que ha pasado es que el viaje omnicanal se volvió más complejo, ¿no? El viaje omnicanal abrió más canales, la marca es importante, los productos, la experiencia de compra, los empleados están viviendo un rol muy importante, digamos, en esta nueva experiencia de los clientes. Y lo que tenemos que hacer es conectar los puntos. Tenemos que dejar de mirar las cosas por separado, el producto en un lado, el proceso de compra, que lo que tenemos que empezar a juntar y tener una vista que sea de todas maneras, con esta palabra que quizás está un poco muy utilizada, que está con una vista más holística, pero tenemos que entrar en esa visión, digamos, coherente de la experiencia completa de los clientes. Que en la práctica tiene que ver con tres cosas que son claves, ¿no? Es decir, conózcanme, escúchenme y valórenme. Los clientes lo que están pidiendo es ser parte del proceso de diseño de los servicios. Por eso todas las herramientas que tengamos para poder escuchar la voz de los clientes y poder conectarnos con ese viaje para poder diseñar experiencias mucho más targeteadas que maximicen, digamos, el retorno de la experiencia y de la inversión con los clientes van a ser muy importantes. Eso es lo que yo les quería comentar y ahora los voy a dejar con Francisco para que Francisco nos pueda contar un poco cómo esto se decodifica específicamente en el mercado local. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mucho gusto, espero que estén pasando un buen tiempo con lo que hemos revisado hasta el momento. Y básicamente lo que vamos a ver acá es cómo decodificar desde Chile lo que hemos visto hasta el momento desde un contexto más bien global y también desde un contexto ya en la región, en Latinoamérica. Y en primer lugar, lo que quería comentarles es básicamente algunas de las cifras que Nicolás había planteado anteriormente. En primer lugar, un 43% de los clientes a nivel global declara que han estado comprando en línea con mayor frecuencia desde el inicio de la pandemia. Eso posiciona en el contexto regional a Chile con un 59% como uno de los países que más importancia le ha dado también y frecuencia a la compra desde el estadio de la compra digital. Y en contraste también, un 54% de la población mundial no ha cambiado en lo que respecta a sus hábitos de compra en persona, en pequeñas empresas o en locales pequeños. Y en la comparativa con la región, vemos efectivamente que estamos un poco por debajo respecto a un Brasil, a un México, a un Colombia y nos posicionamos en ese 44% respecto al 54% a nivel global. Ahora bien, todo esto es relacionado con la compra a nivel digital y también con la interacción con los puntos más cercanos que puedan existir. Pero cabe hacerse la pregunta respecto a la tienda física. Y la verdad de las cosas es que la tienda física no está muerta, solo está cambiando. Y desde ese punto de vista es sumamente importante entender que esa reconfiguración de las tiendas, desde el punto de vista, por ejemplo, que la apuesta se va a dirigir hacia una apertura de tiendas con menor tamaño, con almacenes y puntos de entrega para las compras, o que también mezcla la interacción a nivel digital con las entregas, con los despachos en el mismo momento, hace entender que esto viene cambiando y está cambiando fuertemente hacia el futuro. Y esto no solamente es para el retail, pensémoslo inclusive en otras categorías donde, por ejemplo, las mismas sucursales de atención del sector financiero o de los seguros, entre otras cosas, deben y están hoy día pasando de ser centros de información a pasar a ser centros de asesoría en la cual los clientes también están esperando tener experiencias que vayan apoyándoles y soportándoles el momento que actualmente estamos viviendo. Y con eso en mente, hay algunas cosas que son importantes para entender como claves en esta combinación entre lo físico y lo digital. El primer punto, lo señalaba Nicolás anteriormente también, tiene que ver con el diseñar o rediseñar más bien el nuevo punto de atención física. Comprender cómo estos nuevos estándares de atención, incluyendo también las formas de interacción que sean efectivas y que aseguren una experiencia de servicio que sea satisfactoria. Y por otro lado, una construcción de un mayor vínculo emocional. Hoy día debe dejar de ser
netamente del espacio funcional y migrar a ser también hacia el espacio emocional, alineando así también la promesa de la marca con la experiencia de los clientes. Y desde ahí, cómo vamos haciendo que las experiencias sean mayormente satisfactorias. Vamos a recorrer en primer lugar el primer punto, y aquí algunas claves que son interesantes de considerar. Veíamos anteriormente los números respecto a este paper que habíamos lanzado hace un par de semanas, que tiene que ver con cómo entregar experiencias de servicio en esta era del uso de la mascarilla, donde la sonrisa, donde el contacto era mucho más cercano y generaba esta empatía y esta cercanía. Y desde ahí vemos hoy día, por ejemplo, para Chile, que después de un año de pandemia, 1 de cada 5 clientes todavía tiene dificultades con la atención con la mascarilla. Esto nos hace entender y repensar cómo hoy día yo estoy entregando una experiencia de servicio que sea finalmente satisfactoria y cómo promover la recompra, entre otros indicadores también del negocio. Y si lo llevamos a ver ahora, algunas de las interacciones relacionadas con esta interacción en la presencia física son aquellos pequeños detalles en los que podemos mejorar para promover una experiencia de servicio satisfactoria, dentro de las cuales, en el caso de Chile, por ejemplo, que el personal hable más alto o que inclusive más letreros o carteles en el sitio para decirme qué hacer, son hoy día elementos importantísimos en este rediseño de lo que se viene a continuación. De esta manera, estas 4 grandes dimensiones, que es el lenguaje corporal, el contacto visual, la voz y el sonido, y además también los elementos contextuales con el apoyo audiovisual, entre una serie de cosas, son hoy día elementos que están permitiendo que las experiencias sean satisfactorias en el punto de atención física. Respecto al segundo punto, y yendo un poco más en profundidad sobre esta noción de la construcción de un mayor vínculo emocional, lo cierto es que hoy día debiésemos nosotros entender, y aquí una comparativa que estamos viendo a nivel del retail, la conexión emocional con el retail es más baja que el promedio en Latinoamérica, donde vemos, por ejemplo, que una conexión emocional en el global de la región, en esta medición que hicimos el año 2020, arroja un 28% de clientes que están conectados emocionalmente, que son capaces de perdonar, que confían en la marca, además también de cumplir con sus expectativas y que es también dentro de su set de consideración. En contrapunto, en el caso de Chile, ese 28 baja a 23% y también sube la conexión más bien a nivel funcional. Cumplen con lo que dicen, pero no me llevan un paso más allá. Y desde ahí entender cómo yo voy construyendo mayores elementos que permitan sorprender y llevar al siguiente nivel son netamente o son esenciales al día de hoy. Si lo llevamos a otro sector, como la banca, vemos que pasa un fenómeno un poco particular, que es que la conexión emocional en el caso de la región versus Chile está en un 21% contra un 19%, ¿ok? Un poquito por debajo respecto a esos números. Sin embargo, la conexión funcional nuevamente vuelve a tomar un rol en el cual me están cumpliendo con lo que me dicen, pero no me llevan al siguiente nivel. Entonces, es importantísimo conocer cuáles son aquellos atributos hoy día, atributos emocionales que nos permiten generar un mayor grado de conexión emocional. Y lo cierto es que hoy día, más que nunca, las empresas deben conocer cuáles son estos atributos para la gestión de la experiencia de los clientes. Y en este cuadro que ustedes están viendo, que es un cuadro resumen a nivel consolidado de Latinoamérica con distintas industrias, vamos viendo como elementos como el sentido de pertenencia, el trato justo, el control, el estatus, la certeza o el deleite son aquellos atributos que hoy día tienen que estar construidos en la interacción y en el diseño de la experiencia que los clientes van viviendo. Algunas combinaciones de las fuerzas de la experiencia de los clientes que uno va viendo, por ejemplo, tiene que ver con un punto donde también se entremezcla lo físico con lo digital. Y que el ejemplo que estamos viendo a continuación tiene que ver con los agendamientos por hora, donde estamos viendo a 3 compañías de 3 categorías distintas que tienen efectivamente puesto en marcha este sistema que parte en lo digital, con el agendamiento en la hora, y se va hacia el punto de atención física con la transacción que se va a realizar, con lo cual se combinan distintos elementos en este viaje que el cliente va viviendo, ya sea para comprar o para interactuar a partir de un servicio o un producto, entregando así certeza, por ejemplo, a la hora de acudir al punto de atención física o el punto de atención de venta.
El control también para gestionar los tiempos de los consumidores, sobre todo en estas etapas que estamos viviendo hoy día de confinamiento y desconfinamiento, y donde, por ejemplo, los permisos y una serie de cosas hacen que además la noción y la percepción de los clientes sea un poco más golpeada, por ejemplo, con indicadores respecto a los tiempos de espera. Y además también confiere de alguna manera u otra un estatus hacia los clientes al darle la posibilidad de ser clientes preferentes que permiten que a través de este tipo de mecanismos pudiesen ir hacia los puntos de atención física. En contrapunto, desde el espacio digital, hoy día también se hace esencial que estos atributos emocionales permeen en cómo se construye la relación y la interacción. Y esto está siendo central hoy día y lo va a ser hacia los siguientes meses. ¿Por qué? Porque básicamente en esta despersonalización, en esta automatización que el espacio digital pudiese conferir, el tener las interacciones o el tener una experiencia que permita conectarnos con la marca a partir de la transacción es esencial. Y por ejemplo, lo que estamos viendo acá de Corner Shop, vemos acá experiencias que son personalizadas, generando una sensación de control. Por otro lado, experiencias que son fluidas, sin fricciones, que son flexibles y que a la postre generan un deleite en el cliente. Y también trato justo, porque permite, por ejemplo, que frente a un reembolso de un producto que no se encuentra, inmediatamente pueda ser reembolsado en la misma experiencia de compra, con lo cual esa noción de trato justo también se ve permeada en esa interacción. Lo habíamos dicho anteriormente, la tienda física no está muerta, solo está cambiando. Entonces es importantísimo, y por ejemplo, con lo que veíamos anteriormente, se hace esencial encontrar este equilibrio entre el online y el offline, enfocando la estrategia en mejorar la experiencia de los clientes y combinar, por cierto, las ventajas de lo online y de lo físico, y también en lo que llamamos en este concepto de phygital. ¿Ok? Finalmente, para ir cerrando, 4 grandes tendencias claves que hoy día están afectando a la experiencia de los clientes. Por un lado, la omnicanalidad. Por otro lado, la conectividad digital. Después, la inteligencia artificial, el Big Data, cómo desde ahí, por ejemplo, las ofertas personalizadas, las comunicaciones personalizadas son esenciales. O también este escrutinio que se vuelve un nuevo estándar, que es el alineamiento entre la noción y la percepción que yo tengo respecto al mundo y mis preocupaciones, y cómo también se alinea con la promesa que entrega la marca, por ejemplo, a través del consumo o el uso responsable de ciertos productos. Tomando solamente el concepto de la omnicanalidad, que pareciera ser que hoy día es un concepto en boga y muy deliberante en este transiente entre el mundo físico y el mundo digital. Algunas de las señales que vemos en Chile, por ejemplo, son relacionadas con omnicentros, en el caso de una compañía de Walmart hoy día, que habla del primer supermercado 100% omnicanal del país, o por otro lado con Falabella, donde vemos que abre su tienda 48 con foco en experiencia omnicanal, y desde ahí la combinación de los elementos tecnológicos con los elementos presenciales van a ser importantísimos en la entrega y en el delivery de la experiencia. Y esto no solamente para el retail, sino que también pensando, por ejemplo, en otros sectores como la banca o las telecomunicaciones, donde esa mixtura tiene que existir para poder proveer experiencias que sean satisfactorias. Finalmente, los 3 aprendizajes claros respecto también al contexto chileno. Por un lado, conóceme, escúchame y valórame. Humanicemos la experiencia alineándola con la promesa de la marca. Asegurarse también que la estrategia omnicanal no es solamente algo que yo tenga que entregar hacia el delivery con los clientes, sino que también es una tarea al interior de las organizaciones. Esto es un continuo entre clientes y colaboradores. Y finalmente, lo digital, para apalancar las experiencias en los puntos de atención física, y por otra parte, lo phygital, sin obligar a lo digital a adaptarse a lo físico. Eso es lo que queríamos presentar con el contexto chileno. Muchísimas gracias y ahora abro el espacio a las preguntas. Gracias, Francisco, Jorge, Nicolás. Nos quedan unos minutitos y hay algunas preguntas. Vamos a tratar de contestar al menos una. Las otras las contestamos vía mail. Dice así: desde el punto de vista omnicanal, ¿qué implica para las empresas tener a clientes que transitan entre el espacio físico y digital? Claro, yo tomo esta pregunta. Mira, la verdad es que ese es hoy día un desafío que estamos viendo con varias marcas con las que estamos trabajando, ¿no? Probablemente significa una serie de cosas, pero para partir, lo primero es conocer muy de cerca cuál es el viaje omnicanal de los clientes. O sea, en el fondo, es dejar de mirar la experiencia comportamentalizada respecto a los diferentes puntos de contacto, lo que pasa en la tienda, lo que pasa en el app. Hoy día los clientes están viviendo su experiencia de manera conectada. Y lo primero es entender que
lo que nosotros conocíamos que era la experiencia hace 12, 18 años, probablemente eso ya cambió. La misma forma en la que nosotros entendíamos los segmentos de los clientes también ya cambió. Entonces tenemos que refrescar nuestra mirada sobre lo que son los viajes omnicanal de los clientes. A partir de eso, yo diría que otro de los desafíos que importantemente nos pone esto es repensar cómo nosotros estamos organizados para atender a los clientes de manera omnicanal. Si tú piensas en las organizaciones, hoy día las organizaciones típicamente de vuelta están preparadas respecto de los canales de atención. Existe un gerente de sucursal, existe un gerente de call center, existe un responsable de la aplicación. Entonces, uno no puede pensar que vamos a mirar a los clientes de manera omnicanal solo porque hoy día es una palabra importante y solo porque tenemos ganas de hacerlo. Va a significar que cambiemos la forma de mirar a los clientes y luego cambiemos también la forma en cómo nosotros nos organizamos para poder hacernos cargo de hacer que esa promesa se haga realidad. Alcanzamos a contestar una más. Preguntan, ¿cómo incorporar los atributos emocionales en las actividades diarias y en el rediseño de procesos de atención, tanto en lo físico como en lo digital? A ver, yo tomo esa pregunta. Mira, yo creo que es esencial que en esta reconfiguración o en este también diseño nuevo de la experiencia, tanto en los puntos físicos como también en la interacción digital, seamos capaces de combinar no solamente los elementos cuantitativos desde el punto de vista de los KPIs operacionales o también KPIs de percepción de la voz del cliente, sino que también incorporar los elementos que subyacen a estos números, como aquellos elementos que finalmente recrean empatía, cercanía, y que los atributos emocionales así lo reflejan, van a ser construidos hacia el día de mañana. Como la noción, por ejemplo, del trato justo en un proceso o en una parte del viaje, por ejemplo, de la experiencia de compra digital, con los reembolsos en el mismo momento, hoy día se alzan como un elemento importante. Y desde esa forma, descubrir cuáles son aquellos atributos que hoy día son esenciales en cada una de las etapas que el cliente va interactuando con las marcas, yo creo que va a ser el punto esencial por los cuales también las compañías van a ir sobresaliendo unas con otras en la medida en que estos elementos de atributos emocionales también se van reconfigurando. Nos queda para una pregunta más. Dice, ¿cuáles son las señales que desde Ipsos creen que tendrá la reconfiguración del espacio físico y qué rol cumplirá hacia el futuro? Nicolás. Mira, el rol del espacio físico va a cambiar probablemente de manera importante. Lo hablábamos con unos colegas del Reino Unido cuando ellos miraban estas super tiendas, estas mega tiendas que están en todas las calles más importantes de los distritos comerciales. Probablemente estas tiendas ya no van a tener el rol de donde uno va a comprar los productos y va a tener un rol mucho más conectado con la experiencia, en el cual tú puedes tener el contacto completo del producto en general. Pienso hoy día en una tienda de zapatillas. Tú te metes a una tienda para comprar zapatillas en el .com y hay 300 modelos disponibles para ti, porque te los mandan de otros países, porque están los productos disponibles acá. Pero de manera, el ir, probarse, saber cuál es tu talla, que alguien te recomiende cuál es específicamente el producto que es mejor para tu tipo de actividad o para cómo es, digamos, tu anatomía, digamos, son cuestiones que van a significar que las compañías van a tener que empezar a mirar en cómo ocupar el espacio distinto. El espacio no va a ser solamente un lugar para que estén guardadas las cajas y estén colgadas todas las ropas para que uno vaya y las saque. Para empezar a cambiar esos temas de relacionamiento. Y el ejemplo típico son las compañías que venden dispositivos, venden tecnología, que les falta esa capacidad hoy día de tener al experto al lado que te diga, ¿para qué lo quieres usar? Mira, es que esta es la tecnología que es mejor para ti y otro. Eso en el mundo online pareciera que no es tan efectivo como puede pasar en el mundo presencial. Entonces, ¿qué es lo que se viene? Se viene una revalorización, se viene una transformación del espacio físico para poder cumplir un rol distinto del que cumplía antes. Ya no va a ser un lugar simplemente para que guardemos stock y que los clientes vayan y seleccionen el stock que se quieren llevar. Se va a convertir en un rol mucho más crítico respecto a la construcción de la experiencia completa del proceso de compra. Súper. Gracias, Nico. Estamos ya en la hora, son las 1. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Esperamos que haya sido de utilidad. Esta charla va a estar subida a nuestro sitio de YouTube para que puedan verla nuevamente y cualquier duda quedamos a disposición de ustedes en el correo que está en pantalla.
Un abrazo a todos, gracias chicos. Gracias. Chao. Chao, un abrazo, cuídense.